esta semana fuimos testigos de la difusión de innumerables datos falsos sobre la causa Franco Casco. El pasado 7 de octubre se cumplieron 11 años de su muerte y hasta la fecha nadie se investigó seriamente qué le ocurrió luego de abandonar la casa de sus familiares aquí en Rosario después de llegar de Florencio Varela. Después de 3 años de ese momento, de inventar una teoría insólita que no pudieron probar en juicio ni el fiscal ni las querellas, lo único que buscan es condenar a 19 policías que demostraron en el juicio su inocencia y fueron absueltos de culpa y cargo por 2 jueces que analizaron de forma objetiva la prueba. Fueron absueltos de culpa y cargo, no por el beneficio de la duda, como manifestaron algunos medios en sus notas copiadas de algún lugar o recibidas directamente de alguna de las partes. Autopsia, pericia caligráfica, pericia odontológica, videos de cámaras públicas de la ciudad donde se lo ve caminando el 8 de octubre de 2014, sobran las pruebas que demuestran que Franco Casco salió con vida de la comisaría séptima el 7 de octubre de 2014. Pero insisten con las mismas mentiras de siempre y obviamente apelaron la absolución que luego la Cámara de Casación anuló y ordenó que se dicte una nueva sentencia. Ante una nueva presentación de las defensas de los acusados de casación horizontal, se emitió otra nueva resolución que determina algunas otras cuestiones que vamos a aclarar hoy en este programa, porque la difusión de tantas mentiras en distintos medios de comunicación que hemos visto esta semana realmente amerita a que aclaremos algunos puntos concretos de este caso. Ya sabemos cómo fueron los hechos. Franco Casco llegó a Rosario en septiembre de 2014, estuvo unos días en la casa de sus familiares, luego por distintos motivos se fue de allí. Motivos que aún se desconocen porque no se ha investigado concretamente qué fue lo que pasó, y la teoría que inventó la Fiscalía y que investigó el caso, supuestamente entre muchas comillas, investigó durante 3 años con los policías libres y en sus lugares de trabajo sin ningún riesgo de ningún tipo, ni de fuga ni de nada, que ahora pretenden que se los vuelva a encarcelar porque en teoría hay peligro de fuga. Bueno, no, las personas que fueron acusadas en su momento desde 2014 hasta el 2017 que fueron encarceladas estuvieron en la ciudad, no salieron nunca del país, no entorpecieron la investigación de ninguna manera porque efectivamente demuestra lo que pasó en juicio, que los fiscales y las querellas hicieron lo que quisieron sin ningún control de parte de los acusados. Entonces, bueno, amerita que hoy retomemos el tema nuevamente porque esto no está resuelto y se espera una solución, pero bueno, todas estas mentiras y estas operaciones que se hacen a partir de los distintos medios de comunicación, obviamente impulsado por las partes acusadoras, hace a que tiene un solo objetivo y es ejercer algo de presión sobre la justicia para que resuelva una condena que no va a ser justa si se resuelve de esa manera. Pero bueno, para eso hoy está con nosotros el doctor Rodrigo Masuccini, uno de los defensores de Diego Álvarez y que bueno, obviamente tiene conocimiento sobre todo el devenir de esta causa. Buenos días, doctor Masuccini. Buenos días, Alejandra. No, gracias a vos por la invitación, como siempre. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, otra vez aclarar todos los puntos, ¿no? Autopsias, pericias caligráficas y a todo esto, bueno, videos, recorrido de los móviles de los GPS, comunicaciones al 911 por radio que demuestran que las personas acusadas estuvieron en otros lugares y haciendo otras actividades y no como decide, bueno, argumentar la querella y la fiscalía, que detuvieron a Franco Casco en un horario y en un día en que no ocurrió. Nadie dice que no ocurrió la detención, sí ocurrió, pero ocurrió en otro momento, en otro lugar, y bueno, y que en juicio no pudieron demostrar que sus teorías ocurrieron, no pudieron demostrar la teoría del caso.
todo lo contrario, los policías sí pudieron demostrar cada uno de ellos qué estuvo haciendo y con prueba objetiva, ¿no? Tan es así que al inicio del juicio era una teoría y al final del juicio era otra completamente distinta. 3 variantes hubo, si mal no recuerdo, a través de todo el juicio desde parte de los acusadores de cómo habían ocurrido los hechos. Y finalmente también remarcar que en la absolución de primera instancia, el tribunal, si bien hubo un voto en disidencia que condenó, pero no condenó por los delitos que en principio había imputado la Fiscalía y las querellas. Es decir, 2 absolvieron de culpa y cargo porque la Fiscalía, los acusadores no pudieron demostrar su teoría. Y por otro lado, quien votó en disidencia no condenó por los delitos de desaparición forzada. Exacto. Así que bueno, ahí ya hay una cuestión que de base, bueno, que es discutible, ¿no? Ni siquiera discutible, porque bueno, el voto en disidencia fue a partir de, recordemos, de los datos, de las pruebas que se tomaron, pruebas entre muchas comillas, de las pericias de la doctora Kramer, que ya conocemos que está denunciada en todo el país, a lo largo y a lo ancho, en distintas causas, por hacer pericias truchas y condenar a personas inocentes con pericias truchas, y además por testimonios de familiares y de testigos que no fueron apoyados con ninguna prueba objetiva, y de presos, perdón, de familiares y personas detenidas en la comisaría séptima que no fueron probadas con ninguna prueba contundente que respalde esos dichos. Exacto, sí, fue un acto de fe, un acto de creencia. Antes de empezar a tratar la prueba, hay algo más grave, yo siempre lo repito. Entre las personas que están involucradas en este hecho no hay solamente policías. Hay un vecino que su delito fue llamar a la policía porque vio algo que le llamó la atención, en principio sospechoso. Y esta persona, en el remoto hipotético caso que acá existe una condena, lo van a condenar a prisión perpetua. Es una locura. El antecedente que se está creando en la ciudad de Rosario, en Argentina, de que un vecino llame a la policía y después termine involucrado en este hecho político, porque para mí no es criminal, sino es un hecho con alto contenido político, es gravísimo. Yendo a la pregunta esencial que vos me dijiste, ¿qué novedades hay? Bien, hace unos meses la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la resolución de inocencia de todos, en mi caso particular de Diego Álvarez, mi defendido. Las defensas hicieron distintos recursos. Nosotros con la doctora Trevisaro hicimos un recurso de casación horizontal que implica que otra sala de la Cámara Nacional de Casación Penal revise la sustancia, el fondo de lo que decidió la sala que falló en este caso. ¿Por qué? Porque se necesita el doble conforme. Para tener una condena válida en la Argentina necesitas que existan 2 juicios, entre comillas, que revisen ampliamente hecho y prueba y que te condenen. En el caso concreto de Álvarez, tuvo una absolución y, en segunda instancia, una anulación, que no implica que lo condenan, simplemente dice que tiene su complejidad técnica, implica que se anula la resolución y se ordena dictar al tribunal de baja instancia una resolución con los fundamentos, con los lineamientos de casación, que después voy a pasar a explicar. La defensa entonces pide revisar esos lineamientos ante otro tribunal del mismo grado para tener el doble conforme. Se rechaza ese pedido y eso es lo que la noticia que llegó aquí. Se rechaza el pedido y dicen algunos mal informados que ya está habilitado para el nuevo juicio, entre comillas, la nueva resolución. Nada más alejado de la realidad, porque para esta defensa esta anulación no está firme. Lo que se comentó como que es un hecho de la realidad indubitable de que ya está anulada la resolución es erróneo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos introducido un recurso ante la Corte Suprema de la Nación, recurso extraordinario. Estamos esperando que obviamente la Cámara de Casación lo admita y luego eso sube a la Corte Suprema de la Nación. Por tanto, no se puede realizar ninguna resolución en este momento y por mucho tiempo más porque no está firme la anulación. ¿Qué tenemos ahora? Una persona inocente, 19, 20 personas inocentes, con una sentencia de absolución no firme, que ha sido anulada, pero tampoco está firme,
para que quede claro, entonces, ante la duda, son inocentes para el derecho argentino. Y paso a explicar por qué nosotros nos oponemos a esta resolución de anulación. La resolución es bastante endeble. Nosotros pedimos la nulidad de esa resolución. ¿Por qué? Porque después de hacer un análisis, vimos que todos los argumentos dados por la defensa no fueron mencionados en la resolución. Directamente es como si no hubiéramos existido y se tomaron absolutamente todos los elementos de la Fiscalía y la querella, pero ninguno de la defensa de Diego Álvarez. No sabemos por qué. Simplemente no existimos para el tribunal. Es como si hubiese sido un procedimiento donde la parte acusatoria informa a casación y a través de ese informe decide este tribunal. Pero las defensas no existieron. ¿Y qué decidió? ¿Cuáles son estos lineamientos que nosotros discutimos? Nosotros ahora vamos a hablar de la prueba objetiva, la prueba concreta que es tan concreta que la gente la puede ver. Sí. Después de años, de Sí. 11 años. Ahí estamos viendo algunos videos que estos videos también fue un motivo de discusión en su momento, porque aparecieron de casualidad en un pendrive que las defensas habían pedido información a Fiscalía y de casualidad fueron los videos eso que no se habían presentado en su momento. No fue una casualidad, algo pasó. Durante 10 años, 8 creo, querella y Fiscalía tuvieron conocimiento de ese video. Es tan así que la querella dijo claramente, no, para nosotros no son videos nuevos. Claro. Claro, los habían visto. Nosotros, los únicos que no habíamos visto los videos había sido la defensa. ¿Y qué vimos en esos videos, en esto que están pasando? Es algo clarísimo. Franco Casco está caminando varias horas después, aproximadamente 24... En el video lo dice, las últimas horas del día 7 de octubre, 23:50 y pico más o menos. Y luego a las 3 de la luego mañana... a las 3 de la mañana... del 8 de octubre. Del 8 de octubre. ¿Qué nos quiere decir? Que aproximadamente 24 horas después de la hipotética muerte de Franco Casco, según la querella y la Fiscalía, tenemos videos de que Franco Casco estaba caminando. Pero no es porque lo diga yo. Hay peritos, especialistas, Sí. que han hecho un análisis y han dicho que en rasgos generales es Franco Casco. ¿Por qué es importante la palabra en rasgos generales? Porque todo lo que es científico no es 100%. Lo único que es 100% es la creencia, la fe y el mano santa. Si uno va al médico a una posibilidad de curación, te va a decir, hay un porcentaje. Si uno se hace un ADN, siempre va a dar 99,99. Entonces, hay que tener en cuenta que en rasgos generales, de una manera porcentual muy importante, Franco Casco ha sido divisado con vida 24 horas después de su salida de la comisaría. Bien, este video, incontrovertible para la ciencia, para la Cámara Nacional de Casación Penal, no debe ser tenido en cuenta en la nueva resolución a dictar. No debe ser tenido en cuenta. Después, las autopsias, donde dicen que la causa de muerte de Franco Casco es indeterminada, varias autopsias hechas por médicos de todo el país, no debe ser tenida en cuenta. No debe ser tenido en cuenta. Sí se debe tener en cuenta el dictamen o los dichos, porque no alcanza a ser, porque el dictamen de Kramer cuando firmó dijo indeterminada la causa de muerte. Sí. Kramer a posterior dice que no es indeterminada, detectó varias causas de muerte en unas mismas personas. Declaró 5 horas, ya lo hemos hablado. Es importante porque la Cámara Nacional de Casación dice que esa persona, los lineamientos de la nueva resolución deben seguir a Kramer. Y yo regalo esa dura situación al juez que vaya a tener que fundamentar la causa de muerte de Kramer, porque Kramer da varias causas de muerte para Franco Casco en la misma declaración. O sea que no sé qué van a poder decir, y aparte aclaro que Emma Virginia Kramer, al final de su relato en el juicio, dice claramente que ella también habló en general. No estuvo hablando de Franco Casco, sino al final hace una cobertura, porque no es tonta, para evitar verse ante un falso testimonio. Eso lo aclaro. ¿Por qué en la causa Casco no denunciamos penalmente a Emma Virginia Kramer? Porque al final dice, yo hablé en general, como diciendo, todo lo que dije acá fue como una disertación académica. Sí, una clase magistral. Sí, bastante mala, por cierto, sí, pero magistral. Papeles, pero sí, una clase. Magistral, exactamente, pero
a los fines jurídicos a mí no me sirve, porque si el perito habló en general, ¿qué quiere decir? Que en particular no habló. Claro. Bueno, ese testimonio tiene que ser tomado por la, entre comillas, nueva resolución. Si hipotéticamente quedara firme la anulación, un tribunal en la ciudad de Rosario, que no se sabe quién será, qué juez será, tendrá que determinar con los lineamientos de casación la culpabilidad o inocencia de Diego Álvarez. Y seguimos. Bien, ya se eliminó los videos, se eliminó las pericias médicas serias, concluyentes, se eliminó, me estaba faltando, bueno, se eliminó, hay una pericia caligráfica. La pericia caligráfica también. Ahí estamos pasando todas las imágenes de la autopsia, la pericia caligráfica, todo. Acá la doctora Dadario, que es parte del equipo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Departamento de Tanatología, Adriana Dadario, que ratificó este informe en el juicio, porque lo recuerdo por haber estado en la audiencia, y para todos aquellos que dicen que Franco Casco cayó muerto al agua porque murió bajo torturas en la comisaría séptima, la doctora Dadario dice en su informe que el pulmón presenta marcada putrefacción. No obstante ello, en escasos campos se visualiza sobredistensión, ruptura de tabiques alveolares, adelgazamiento de los mismos. Se consideran todos ellos, junto a la hemorragia, marcadores microscópicos de asfixia por sumersión. Exacto. Ella es más, en el juicio dice, yo estudié un pulmón vital. Sí. ¿Qué quiere decir? Que al momento de la sumersión estaba vivo. Sí. Esta mujer pidió que marcó la muerte por asfixia por sumersión, pero la Junta Médica no se animó a avanzar sobre eso y prefirió dejar en causa de muerte indeterminada. Pero ella dice claramente estudió un pulmón vital. Sí, y lo que dice es que si no existiese el estudio de plancton, que es generalmente, porque acá la discusión fue que no había plancton, y no es que no había plancton, sino que la muestra que se tomó de la médula donde se analiza la existencia de plancton en todas las personas que mueren ahogadas, era insuficiente para hacer la pericia. Fue 20 veces menor la muestra, claro, a la necesaria. Y la muestra esa, hay que aclarar también, porque van a decir, bueno, se mandaron menor muestra. La tomó el médico forense de parte de en ese momento, que era el Servicio Público del Provincial Servicio de la Defensa. Público de la Defensa, que estaba con el doctor Ganón en ese momento. Así que bueno, no es que porque hasta ese momento no participaban durante 3 años, las defensas no existieron con un serio afectación al principio de defensa en juicio, porque nosotros no pudimos participar en todas estas medidas para hacer un control. Por suerte, salieron bien, pero se podría haber dado manipulación. Es más, sí, de hecho existieron tentativas de confundir a los jueces. Hay una muestra de ADN, de hueso, que se tomó para ADN para hacer una contraprueba, que se tomó en el Instituto Médico Legal de Rosario, que el ADN obviamente le dio, que dio positivo, pero va a Buenos Aires y confunden las muestras. Sí, y da negativo. Y después se intenta echarle la culpa al médico forense de Rosario, el doctor Rodríguez, intachable, con una larguísima experiencia, diciendo que había toda una conspiración policial, judicial de Rosario, cuando en realidad hubo una confusión. Es más, tanto es así que el doctor Arrigo, fiscal, que ahora exiliado en Bariloche, pidió la investigación del doctor Rodríguez. Sí. Y obviamente nosotros comprobamos por un análisis. A ver, no es una investigación tan difícil. Lo único que tuvimos que ver es el expediente y va a ver claramente que las muestras que habían enviado de Rosario las habían confundido en Buenos Aires. Y pedimos, con el mismo sentido, que se investigue a las personas del Instituto Forense de la Corte Suprema que habían cometido el error, y obviamente la Fiscalía ahí no habló más del tema. Bien, básicamente todos los elementos objetivos que fundaron la resolución de los jueces fueron eliminados por la Cámara de Casación y dejaron los elementos altamente subjetivos
impermeables, la doctora Kremer ya hemos hablado. Me parece que Sí. es lo menos serio de toda esta investigación. Después quedan relatos de los familiares. Uno no le puede decir nada a los familiares. No. Familiares, Sí, obviamente, obvio. hay No, que no. solamente acompañarlos en el dolor, en el sentimiento de la pérdida. Fueron a declarar absolutamente instruidos. Tenían 3 o 4 frases que tenían que decir, que Franco Casco tenía dinero, tenía su documento y que se lo veía torturado. Cosa que las 3 cosas eran absolutamente mentiras. Franco Casco estaba en un estado casi, abandonó la casa de sus familiares, no sabemos por qué motivo, en un estado casi de indigencia. Sin dinero, eso lo declararon los familiares, nadie habló de un documento, las fotos que tenemos, que son públicas de Franco Casco en la comisaría, obviamente no está torturado, eso es una tontería. Cualquiera que vea la foto de un boxeador post pelea se va a dar cuenta de lo que es una persona que recibió golpes en la cara, quién no recibió golpes en la cara. Y Franco Casco, por suerte, estaba casi totalmente interno, salvo una escoriación en el labio. Y en las imágenes, en el video también se ve que ahí se lo ve, hay una parte, hay una foto también que está por ahí y está, no se lo ve no se lo ve maltratado. rengueando, no se lo ve tomándose las costillas. Por ejemplo, si alguien sufrió unos golpes mínimos, una vez a mí me golpearon las costillas muy fuerte y me dolió varios meses. Quiero hacer esa aclaración. Cualquiera que haya sufrido golpes no está caminando de esa manera. Pero bueno, para no recaer en el video que ya queda claro, la Cámara de Casación quiere hacernos creer que los testimonios interesados de los familiares, interesados primero en un buen aspecto, que quieren buscar justicia y han sido mal aconsejados y mal asesorados del primer momento. E interesados porque sí, la familia Casco, toda la familia Casco, salvo el hijo de Franco Casco, recibieron algún beneficio del Estado. Que no tiene nada de malo, porque como ciudadano argentino, a veces si uno está en necesidad, yo no veo mal que haya seguridad social. Lo que pasa es que se ha utilizado mal la causa, cuando hubieran merecido por su sola condición de ciudadano argentino recibir una ayuda del Estado argentino, aquí lo han hecho valiéndose de una condición de víctima de un ataque estatal que nunca existió. Pero aparte queda claro que no hay un interés real en Franco Casco, porque al hijo de Franco Casco nadie le dio nada. Tiago Casco hoy no recibió un solo subsidio, por lo menos al tiempo del juicio, creo que ahora tampoco. Luego hay testimonios de unos detenidos, hay 33 detenidos, de los cuales la mayoría nunca escuchó nada, no vio nada. Y solamente, creo que 2 personas relatan que existió un hecho de tortura y uno menciona que vio a Franco Casco. Es algo muy interesante cómo podemos llegar a creer en esta etapa de posverdad, como estábamos hablando antes de iniciar el programa, cómo los relatos se fingen creer que son ciertos. Aquí es obvio que hay un fingimiento. Una persona que no estaba en un lugar, que dice estar en un lugar donde no hay vista, pero que en realidad está claro que nunca estuvo en ese lugar, afirma haber visto a Franco Casco porque lo vio por una mirilla abierta de una celda. Todos sabemos que las mirillas abiertas las abren los guardias, no los presos. Están presos, señores camaristas de casación. Y que a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, despierto, durante un segundo vio pasar a una persona desconocida con una gorrita y pudo determinar que esa persona que vio durante un segundo y nunca más en su vida era Franco Casco. Y a eso se le quiere creer. Obviamente, sabemos que es una mentira. Pero no importa. Hay algo más importante que la Cámara Nacional de Casación Penal ni siquiera tocó. Hay algo en el mundo moderno que se llama celulares. Y esos celulares se puede determinar la ubicación de las personas por las antenas telefónicas. Sí. Bien, mi asistido, el comisario Álvarez, al momento de los hechos donde vamos a suponer que es verdad. Vamos a suponer que es verdad que estos policías en un rapto retrocedieron al pasado y decidieron a matar a Casco por el solo hecho de ser Casco, porque no tenía dinero, no tenía droga, no tenía nada que valga la pena desde lo monetario, decidieron matarlo por matarlo. ¿Pero qué determinaron las antenas telefónicas? Que Diego Álvarez, al momento de los supuestos hechos que relatan algunos de los detenidos, sabemos que mienten o se confunden, estaba en su casa. Desde la 1 de la mañana a las 9 de la mañana estuvo en su casa. Porque lo sabemos por las antenas.
Y los detenidos dicen que esto pasó entre las 2 y las 4 de la mañana. Yo quiero saber cómo sabía el detenido el horario, pero no importa. Entonces queda claro que los lineamientos de casación no pueden ser tomados en cuenta porque ni siquiera se refirieron a un dato tan objetivo como ese. Y continúo. ¿Cómo va a explicar cualquier tribunal que una tortura salvaje en la comisaría séptima que termina matando a una persona, que todos los presos escucharon supuestamente, todos los presos no, un grupito reducido, pero lo digo para exagerar, cuando arriba hay una dependencia ajena que se llama menores femenino, con su guardia, cuando enfrente, para que se ubique en la comisaría séptima queda Caferata el 300, no estamos hablando de en los suburbios, en una comisaría rural, pasan los colectivos, enfrente había un bar, al lado hay una casa de familia, atrás hay una casa de familia, es todo absurdo. Estamos en el reino de lo absurdo y donde personas muy serias con traje y corbata, si usted ve los jueces de casación, uno dice, son los jueces que yo quiero, qué pinta, esa gente seria, realmente no saben qué escribieron. Es más, yo creo que los empleados de ellos escribieron y después hicieron un repaso más o menos, pero no es serio, nada es serio. Sí, realmente es increíble que a esta altura todavía, después del juicio, después de todo lo que pasó, después de todo lo que se probó en el juicio, que se demostró en juicio, y que nadie vio, salvo que hayan leído algunas notas de las que publicaba yo en su momento en un diario, el relato que se cuenta por parte de las partes acusadoras realmente no tiene ningún sentido, obviamente después de haber visto todo el juicio y después de haber visto toda la prueba que se produjo allí, uno no puede entender cómo siguen sosteniendo esta mentira algunas. Yo hice en la audiencia de casación, hice un desafío retórico, pidiéndole a los acusadores que me digan de qué murió Franco Casco. El desafío es sencillo, porque las querellas no dicen de qué murió, y el fiscal, exiliado ahora en Bariloche Rigo, dice que murió asfixiado por una llave mataleón. O sea, no se han puesto ni de acuerdo, pero tampoco pueden determinarlo exactamente. Y estamos ante un caso de pedido, no de pedido, para mí es una condena tal como lo resolvió Casación, en realidad es una sentencia condenatoria, más allá de los elementos técnicos. Estamos ante una sentencia de prisión perpetua donde después de todo un juicio enorme, las partes acusadoras no saben de qué murió Casco, ni siquiera se animan a decirlo en juicio. No. Salvo el fiscal Arrigo, Nobleza Obliga, Sí. intentó hacer un esfuerzo mental que aparte le salió mal, porque su esfuerzo mental, y esto es una cuestión técnica, logró demostrar y explicó un homicidio agravado por ensañamiento, como el de las 3 chicas, pero no una tortura seguida de muerte, que es otro tipo penal. Y eso deja totalmente afuera a mi asistido del hecho, porque no estaba presente. Claro. Todo para demostrar que cuando uno quiere inventar cosas se le va de las manos y termina cometiendo errores. Sí, de hecho, bueno, a lo largo de todo el juicio fueron cambiando el lugar, la forma, quiénes habían intervenido. Primero fue uno, después fue otro, primero fue acá, después fue allá. Y así fueron modificando su propia teoría del caso y como lo decían a veces algunos de los acusados, específicamente Diego Álvarez, que fue quien más horas declaró en el juicio, no sé de qué me van a acusar mañana porque todos los días están cambiándome la acusación, no sé de qué me tengo que defender. Sí, en un momento creo que hizo hasta un chascarrillo si le di beso a un detenido o si me van a acusar de abuso sexual. Sí, era muy gracioso en el sentido de que fueron a lo largo de todos estos años cambiando la base fáctica, que es lo que nosotros decimos, qué es lo que pasó. Base fáctica, a ver, qué es lo que pasó, Claro. para que uno sepa cómo defenderse. Entonces, primero decían que habían detenido a Casco, si no recuerdo, en Güemes, o no, perdón, Brown y Ovidio Lagos, a unas 3 cuadras de Rosario Norte, y después cuando se dieron cuenta por los audios que nosotros pusimos que en realidad la policía había intervenido en un tema, en un colectivo, en un 110 que había sufrido un ataque a piedrazos luego de un partido de fútbol, cuando escucharon a Diego Álvarez que estaba modulando en ese momento, se dijeron, no es acá. Y terminó el doctor Arrigo, también en un alarde
de, entre comillas, inteligencia, decir, bueno, si no fue ahí, fue en todas las otras situaciones donde los móviles se habían detenido por una contingencia X, si no es aquí, fue acá, 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 indistintamente. Y si no, puede ser en otro lado. También otra genialidad que demostró que realmente estaban totalmente perdidos en la investigación. Porque más allá del deseo de lograr la condena, cuando se recurre, luego de 10 años de investigación, se recurre a decir que pudo haber pasado en el lugar A, B, C y D, perdón. ¿Qué quiere decir? Que no saben absolutamente nada de lo que pasó. No, porque realmente no se investigó. No. Lo que demuestra, se demostró en juicio es que la fiscalía y las querellas no investigaron el caso como se debía hacer una investigación para acusar y para pedir una condena tan alta a tantas personas. Por lo menos se hubiesen esforzado un poquito en tener algo más contundente. Pero bueno, como es difícil demostrar un hecho que no existió, obviamente cayeron en todas estas incongruencias. Hay un error inicial en la investigación, porque la investigación tiene que partir, entre comillas, agnóstica de un culpable. Uno tiene que ver ¿qué pasó? Los indicios, las pruebas, te tienen que llevar al culpable. Ellos primero encontraron al culpable y después quisieron acomodar. Exactamente, quisieron acomodar las pruebas, lo que había pasado, lo fáctico al culpable. Cuando es al revés, primero vemos. Claro. Yo siempre lo digo acá, pero no sé cómo estamos de tiempo. Sí, ya tenemos un par de minutitos. Simplemente, si tenés la última imagen de Casco en la cancha central, tenés que ir a buscar testigos cerca de la cancha central para ver si lo vieron, si se cayó, qué pasó. Y nunca se siguió esa línea investigativa. ¿Por qué? Porque ya estaban los culpables, porque ya sabíamos que eran los, entre comillas, ya sabemos que fue la policía, que lo mató la policía. ¿Por qué? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos, pero fueron ellos. Y la condena, y tienen que condenárselo. Ese es el corolario. Sí. Realmente, bueno, otra vez siempre tenemos que volver sobre lo mismo, pero bueno, lamentablemente creo que es necesario porque, bueno, se ha difundido tantas mentiras a lo largo de tantos años en este caso y sin posibilidad de darle a la otra parte la posibilidad de hablar, de expresarse. A mí me sorprende que bueno, salvo algunos muy contados periodistas, no me llaman y tienen mi número, porque si algo saben los periodistas es conseguir los números de las personas que desean. Y nadie me llama, aunque sea para confrontarme. Me dice, mire, usted está equivocado, usted dijo esto. En 11 años de investigación, usted dijo esto y está equivocado, fíjese. Pero ni siquiera no me llamó ni un Mauro Viale, ni te pongo un ejemplo de persona que te confronta, tiene esa técnica de entrevista. No, ni siquiera. Sí, realmente no me llama la atención que no te llamen, Rodrigo. Porque, bueno, esto de esta frase que últimamente está muy de moda y hace un tiempo que está muy de moda es elijo creer. Elijo creer a costa de cualquier cosa y no importa qué es lo que pasa, cuál es la realidad. Y se aplica a distintos ámbitos, como estábamos hablando antes, ¿no? Hoy en día la gente está en una situación económica terrible y sin embargo dicen, no, bueno, pero hay que... En serio, quiero que me llamen y que me digan, usted avaló la bomba en la AMIA, aunque sea eso, pero ni eso. Claro, bueno, vamos a ver si la invitación tiene algún tipo de repercusión. Otra de las cosas que también se habían dicho, que bueno, esto en relación a la autopsia, ¿no? Que yo me había notado acá algunas cuestiones puntuales de las autopsias, que se ha descartado la presencia de lesiones óseas de origen traumático, como así también la presencia de imágenes compatibles con proyectiles de arma de fuego en las tomas radiográficas efectuadas al cuerpo de Franco Casco. Esto es informe de autopsia. Esto está firmado, a ver si se ve ahí. Bueno, pero lo estamos pasando y está firmado por todos los médicos de parte, por todos los peritos de parte, por quienes hicieron la autopsia. Y también dice, no existe objetivamente signos indicativos de lesiones externas ni internas de origen traumático de aspecto vital. Es decir, que no recibió ningún golpe en vida. Pero acá hay algo más importante. Olvidémonos de estos médicos de Rosario que podemos unirnos a la maldita policía. El equipo argentino de antropología forense, que es también insospechado, que tiene un prestigio mundial, estudió el cuerpo de Casco, hizo un screening, no le encontró una sola injuria. Es más, no encuentran ni siquiera la inflamación del hueso, porque ha avanzado tanto la ciencia forense, se puede determinar después de años si el hueso
ha sufrido una inflamación traumática porque ha sufrido golpes. Ni siquiera. O sea, está totalmente descartado la muerte por tortura, porque ni siquiera tiene golpes, porque uno va a decir, bueno, la típica, le dieron un par de cachetadas. Ni eso. No. Y otra cosa importante también me parece remarcar, Rodrigo, el tema de cómo salió Franco Casco de la comisaría, ¿no? La pericia caligráfica que se hizo fue sobre el acta de libertad que estaba en la comisaría, que firmó Franco Casco. Bueno, se había dicho que se había falsificado esa firma de Franco Casco del acta de libertad. Y la conclusión de la pericia caligráfica dice que resulta correspondencia de autoría escritural entre el texto y firmas indubitadas atribuidas a Franco Casco, aportadas como base de cotejo, y la firma cuestionada estampada al pie del acta de libertad, folio número 6. Bueno, y esto está firmado por quienes realizaron la pericia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente el doctor Arrigo, que es el único que hizo un esfuerzo para buscar explicación a lo inexplicable, dijo, cuando se dio cuenta de esta situación, que dijo, obviamente, Franco Casco lo hicieron firmar, hicieron el expediente, lo prepararon, le sacaron las huellas digitales y después lo mataron. Digo, ¿para qué van a hacer eso? Es decir, ¿quién que va a cometer un delito va a dejar todas las pruebas de que lo cometió? Una genialidad. En general no se hace eso. Pero aparte también era, a ver, son chistes macabros que a mí me gustan, pero bueno, pueden sonar mal. A ver, ¿qué fuerza de seguridad? ¿Ustedes se imaginan en el proceso dándole entrada a una persona y luego matándola y dejando todas las huellas? No, justamente por eso. ¿Por qué se inventaron las desapariciones ilegales? Para no dejar huellas, para que después de 40, 50 años, no se sepa bien qué pasó. Bueno, en este caso concreto, están todas las huellas porque hubo un procedimiento verdadero, un sumario verdadero, mal hecho. A ver, esto... yo lo dije en un juicio, es un sumario donde tomaron parte 3 o 4 personas de manera inconexa, lo fueron llenando y le salía mal. La típica que a mí me pasa seguido, trabajás en una plantilla en la computadora, sí, y te pido la libertad de Gómez, y capaz que estoy trabajando en la libertad de Álvaro y me queda Gómez. Claro. Me ha pasado 1000 veces. Sí. Sí. Otra de las cuestiones que también viene al caso recordar es que en el juicio están todos los videos subidos en el canal de YouTube de la Justicia Federal. De la Defensoría. Sí, lo pueden buscar. El papá de Franco Casco, en una de las audiencias, le preguntan cómo se enteró él que había estado Franco detenido en la comisaría. Y él dice, me lo dijeron los policías. Exacto. Es más, si no hubiese sido por los policías, quizás nunca se hubiera sabido qué pasó con Casco, claro, y que estuvo en la comisaría séptima, porque hay que recordar que Franco Casco firmó como Franco Godoy. Claro. A ver, no quiero hablar mal de un fallecido, pero ¿por qué se firma con otro nombre? Porque esto pasa en Rosario. No digo que esa sea la situación de Franco Casco. Yo soy Rodrigo Masuccini y tengo muchos antecedentes. Entonces yo firmo Rodrigo Masuccini cuando pasan los antecedentes. Mira, Rodrigo Masuccini ya cayó por 4 hurtos. Esto lo hace mucho en las mecheras. Cayó mucho por 4 hurtos, tiene una resistencia a la autoridad. Bueno, el fiscal, ¿qué dice? Que se quede. Si vos ponés el nombre de tu hermano, por ejemplo, de otra persona, dice, ¿tiene antecedentes? No, que se vaya. Porque hasta que puede ser que no se haya el cotejo de huellas digitales siquiera. Claro. Puede ser que te ordenen, denle la libertad sin cotejo de huella, por ejemplo, que pasaba antes. Puede haber sido por eso. Cuando viene a preguntar don Ramón Casco a la comisaría, nadie sabe nada. Dice, no, acá no me salta, claro, Casco. Y uno dice, puede ser, a ver, porque ahí te das cuenta de la buena voluntad, puede ser el chico que detuvimos el otro día, que él mismo lo dice. Lo que pasa es que Franco Casco, don Ramón Casco, llega a Rosario, todos dicen que llega el día 8, me parece, al día siguiente, cuando de las mismas antenas telefónicas, llega 2 días después. Llega el día, creo que 9, no recuerdo, el 9, y va a la comisaría a las 9 de la mañana. No importa, son detalles. Pero a partir del error de Franco Casco se termina inventando que Franco Casco fue detenido el 6 de octubre. Son todas payasadas que iniciaron trabajando sobre personas que no están preparadas. A ver, la familia de Ramón Casco no está preparado para dirigir una investigación y dar unos datos fiables, objetivos, porque no es... A ver, se dedican a otra cosa. Claro. Pero se tomó a pie en juntillas algunas cuestiones que después se tomaron como mantra, como acto de fe.
Pero sí sabemos que la policía le dijo, acá estuvo, o por lo menos le dio la primera idea. Claro. No le hubiesen dicho nada, dice, no, mire señor, acá Y lamentablemente... nunca más se hubiese sabido, porque ni siquiera figuraba el nombre. No figuraba, no. Podrían haber dicho directamente, bueno, no, y ni siquiera pensar, bueno, puede ser este, el otro. No. Hubo una voluntad de ayuda, Sí. hubo una voluntad de ayuda. Perdón, graso error. Cada vez, entre más paso trabajando como abogado, más cínico y más egoísta en mis consejos me vuelvo. ¿Por qué? Porque acá no se premia la bondad, ni la ayuda, ni la empatía. Un acto de ayudar a un papá desesperado que busca a su hijo terminó en este armado de una causa. Un llamado telefónico para, mira, estoy viendo un muchacho que está tocando los picaportes, terminó una persona con una pesadilla, con un vecino que tiene sobre sí pende una prisión perpetua. Esto tampoco queda lindo. Me meto a ayudar a una pareja que está en problemas porque a la chica le está pegando y capaz que termino con una denuncia porque la chica dice, no, es mi novio, yo lo... Bueno, Sí. Sí, está complicado. Sí. Yo antes pensaba distinto. Sí, es que a veces algunas cosas que van pasando te van llevando a esta situación, ¿no? A ser menos empático, más egoísta, que cada uno se arregle y por las dudas que no vaya a quedar metido en algún problema y bueno. ¿Viste algo raro? Seguí. No, sí, no. Seguí. Sí, es realmente, es a lo que nos están llevando todas estas cosas, ¿no? Bueno, Rodrigo, entonces, para cerrar, queda pendiente la resolución. ¿Qué queda pendiente? Un recurso extraordinario a la Corte. Si se deniega, se recurre en queja ante la Corte Suprema de la Nación. Obviamente nosotros no nos vamos a quedar en los tribunales de la Argentina. En el caso, nosotros ya llegamos a los tribunales internacionales con la detención de Diego José Álvarez. O sea que vamos a seguir, porque a todo esto se están olvidando que la Argentina va a tener que explicar, la República Argentina, por qué estuvo detenido Diego José Álvarez 6 años. Sí. Y eso está pendiente. Y nunca se animaron tampoco a decir y a contestar. Bien, bueno, seguiremos ahí viendo cómo sigue el caso.